Y bueno, nos gustaría comenzar este panel preguntándoles a ambos, ¿qué es la teología para ustedes? Dos. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, a quienes se conectan. Gracias por participar de este espacio, por la invitación. Hermano, gracias por venir. Yo creo que yo lo definiría muy fácil en términos como de la experiencia que he tenido, diciendo que para mí la teología es una reflexión crítica de aquello que yo creo. O sea, no solo significa creer por creer, porque toca, porque me dijeron que había que creerlo, sino cuál es el sentido que yo le doy a esa fe que tengo, a esa fe que he recibido, a esa fe que celebro también en la liturgia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo definiría la teología como esa experiencia de pensar mi propia fe, de darle mi propio significado, mi propio sentido, y que no sea algo simplemente recibido o acogido, digamos, porque tocaba o porque era la cultura de mi familia o de mi país. Para mí eso es una experiencia de un creyente que quiere entender mejor aquello que dice que cree, que celebra y que siente. Yo cuando, ¿verdad? Uno busca la definición, me encanta mucho la definición que le da Santo Tomás de Aquino, que él menciona que, ¿verdad? La teología es la ciencia de Dios y de las cosas divinas. Sin embargo, yo en este análisis y búsqueda decía, bueno, hay que pensar en cuál es mi definición, la definición criolla, que comparto la de Marco, pero yo soy bien fanático del deporte y me quedé pensando y yo decía, lo que pasa es que la teología es el arte del análisis del juego de Dios. Y me explico. Como fanático del deporte, siempre sabemos que hay tiros al canasto que uno dice, ¿cómo la pude encestar? Pero así pasa con términos y cosas de Dios, ¿verdad? A veces intentamos explicar al Espíritu Santo y la Santísima Trinidad y no sabemos cómo explicarlo, pero sucede. Así como los tiros milagrosos de estos jugadores que uno dice, ¿cómo, en buen español, cómo rayos la pudo haber metido? Pues vamos al contexto de teología. A veces hay cosas que no entendemos. Y yendo un poquito más allá a las cosas que sí entendemos como fanáticos o observadores del deporte, pues hay situaciones de juego que te dicen, bueno, es que se movieron estas fichas y por eso ocurrió esto y por eso hubo este movimiento del balón. Pues así pasa con la teología también. Ese movimiento de aspectos o de herramientas o de cosas divinas que va pasando en la cancha. Y en la cancha de nosotros, pues el mundo, el globo terráqueo. Así que a mí me encanta definir la teología como ese estudio, el arte de estudiar o analizar el juego de Dios en la vida de nosotros y en la vida del universo. Me encanta. Me gustaría preguntarle de manera así espontánea a Marcos, ¿cómo llegaste a interesarte por estudiar teología? Em, Llego a la teología porque soy alguien que tiene preguntas y, y alguien que tiene preguntas y a quien no le cuadran todas las respuestas. De hecho, a quien no le cuadran respuestas calculadas, sino que va incluso repensando las respuestas que ha dado de su propia fe y que todo el tiempo está en ese proceso de construcción de construcción, construcción de construcción. Entonces, yo llegué a la teología en el año 2017, empecé a estudiar la maestría en teología. Luego, mientras estudiaba la maestría, me di cuenta que era mi vocación. Había pasado ya por la literatura, había pasado ya por el diseño gráfico. Y cuando descubro que es mi vocación, digo, bueno, si es mi vocación, esto hay que hacerlo bien. Hay que saber jugar, para usar la metáfora acá. Y para saber, digamos, hacerlo lo mejor posible, pues una de las herramientas que tenía a la mano era estudiar teología. Así que empiezo a estudiar teología y ya realmente he de confesar que fue como hasta el segundo año y medio que dije, ok, sí, como que me cayó el 20, dije, esto es hacer teología, esto es ser teólogo. Pero los primeros semestres fue como, bueno, uno estaba ahí como aprendiendo más de la fe que pasándolo por el corazón, pero ya a los 2 años ya yo dije, esto sí es mi vocación, esto responde a lo que Dios quiere de mí también y sobre todo como que me mantuve allí también pensando en que podía servirle a la iglesia y a la comunidad, o sea, la necesidad de darle sentido a la vida, pero también darle sentido a la experiencia de fe y poder hacerlo con la herramienta que yo tengo a la mano, que es la teología, fue lo que también me sostuvo durante mucho tiempo y me sostiene todavía hoy en estos ámbitos de la teología. Les hago la pregunta porque también le va a tocar a Jafet. Porque
algo que me resonó en el día de ayer no se transmitió por Zoom, fue todo presencial, de una de las panelistas decía que las dificultades, las puertas cerradas, los no, realmente es un llamado, es una invitación. Entonces, ¿tú sientes que recibiste eso para tomar la decisión de estudiar teología? Siempre pongo este ejemplo. Cuando llegué a Bogotá en el año 2017, le pregunté a un amigo, ¿dónde puedo estudiar teología? Y me dice, aquí hay 10 facultades de teología. ¿10? Sí, 10. Depende de lo que tú quieras, vas a alguna y otra. Y pongo este ejemplo porque si lo comparo con mi país, con mi tierra, en Panamá no hay ninguna. Entonces, claro, ya de partida, a que a alguien en Panamá se le ocurra estudiar teología es una cosa extraordinaria porque no hay en el ambiente un incentivo, una motivación, ni siquiera se propone la vocación de la teología como una vocación. ¿Sí? No sé cómo anden aquí en pastoral vocacional, pero allá son o eres para la vida religiosa, o eres para el ministerio presbiteral, o eres laico y te casas. No hay más opciones. Y yo decía, pero esto es una vocación de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, yo he recibido en ese primer momento de mi vida la pregunta de, ¿y para qué vas a estudiar teología? Si ni siquiera te vas a poder regresar a Panamá porque ahí no hay facultad, no. ¿Qué hace un teólogo en Panamá? No tiene, digamos, un espacio para desenvolverse a nivel profesional. Y ya luego cuando me meto en la teología y empiezo a investigar temas, como el tema de la pastoral digital, pues fue como, y además estás en esa locura de las redes e internet, eso no es evangelización, eso no es misión, eso no es... Por eso hemos pasado todos los que hemos iniciado en diversos contextos. No, eso no es misión, eso es otra cosa. Misión es estar en la parroquia, en lo presencial, eso es misión. Y la iglesia ha venido poco a poco madurando para decir, hasta ahora, sí, disculpen, sí era misión. ¿Sí? Entonces, claro que recibí varios no. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta para luego entonces ver cómo fue los inicios de Jafet, ¿verdad? También.